Bueno, tal como lo leíamos hace rato en El Espectador de Colombia, en primera página aparece la fotografía de espaldas en contraplano y aparecen dos personas, en este caso Fabio Meneses y John Botía, en una iglesia, la iglesia metodista, y se presentan como pareja en el Día Internacional del Orgullo. Ellos lo destacan. Dice John Botía, el primer pastor gay de la iglesia metodista en Latinoamérica. Bueno, evidentemente cuando hoy se celebra el Día del Orgullo Gay, del Orgullo LGBT, es importante retomar un tema que hemos tocado en muchas oportunidades, de la manera más eficiente posible, más concreta. Y por eso, vía Zoom, tenemos desde Caracas, Venezuela, a Richel Briceño, educadora, abogada, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Richel, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Saludos a todas las personas que en este momento me están escuchando. Y bueno, un día importante porque es una conmemoración de 54 años, donde en Estados Unidos, en una discoteca llamada Stonewall, se produjo llamémosle, una revolución frente al sistema de opresión, de marginación, violencia, asesinatos que se cometían en esa ciudad en contra de personas pertenecientes a la población LGBTI. Este día, un 28 de junio de 1969, marcó un antes y un después, digamos, de la existencia de personas de la diversidad sexual en la sociedad. Richel, estamos en momentos de muchas demandas en Venezuela, así como en el mundo, pero quisiera que nos concretemos al caso Venezuela y al tema jurídico. ¿Qué Perfecto. asuntos están pendientes? Incluso si lo podemos llamar deudas jurídicas, sobre todo porque pronto vendrán elecciones presidenciales y volverán las promesas y seguramente entre otros temas, estarán dentro de las referencias de los distintos mensajes de quienes aspiren llegar a la presidencia o en este caso, en el caso del presidente Maduro, de mantenerse en el poder. Pero, ¿qué deudas jurídicas, qué asuntos en las aspiraciones del sector que tú representas están allí pendientes? Sí. Primero, para contextualizar, sé que tenemos muy poco tiempo. Venezuela se encuentra de último en toda Sudamérica respecto al reconocimiento de derechos a personas LGBTI. Todos los países, incluyendo Paraguay, cuando es un país incluso más conservador que Venezuela, está por encima de nuestro país en el reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo, en Paraguay se reconoce y se prohibieron hace poco las terapias de conversión. En Venezuela se habla en los programas de radio, en programas de televisión, en medios de comunicación, incluso dentro de la misma Asamblea Nacional, sobre estas terapias de conversión que la ONU ha determinado que son tortura y que además atentan directamente contra la dignidad del ser humano. Es decir, todas aquellas prácticas a partir de las cuales se entiende que se debe convertir la orientación sexual de la persona porque están enfermas, porque están desviadas, porque tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. Esto ha sido superado en muchísimos países, incluyendo Paraguay. Ahora, cuando tú me hablas a mí de deudas jurídicas, pues esto nos pone, digamos, a preguntarnos exactamente por dónde vamos a empezar, porque, por ejemplo, aquí no hay ningún tipo de protección legal para las personas, las parejas del mismo sexo que tienen años conviviendo juntas. Y cuando hablo de protección legal, te estoy diciendo ni siquiera el reconocimiento de las uniones estables de hecho, que es lo básico que se le reconoce a cualquier pareja, digamos, heterosexual en este país. Entonces, está pendiente la protección jurídica a las parejas del mismo sexo, está pendiente la discusión del matrimonio civil igualitario, porque es el reconocimiento de la familia, digamos, la protección jurídica amplia a cualquier forma de familia. Está pendiente el tema de la identidad para las personas trans. Ya nosotros desde el año 2010 hay una ley, que es la Ley Orgánica del Registro Civil, en su artículo 146, que establece el cambio de nombre para toda persona, es decir, para cualquier venezolana y venezolano que desee acudir al registro civil y solicitar su cambio de nombre. Bueno, hoy, 13 años, 14 años después, ninguna persona de la población LGBTI ha podido acceder a ese derecho.
y el Consejo Nacional Electoral, que en este caso es el ente rector en esta materia, pues está ahorita adecuando, ha dicho que ha venido adecuando el registro civil en un proceso automatizado para garantizar este derecho. Pero hasta tanto no lo veamos, no podemos creer que efectivamente hay una disposición y una voluntad política por parte de los funcionarios para cumplir con este derecho, que repito, tiene 13 años siendo vulnerado para todas las venezolanas y para todos los venezolanos. Por otro lado, fíjate, en este país nuestras leyes establecen la prohibición de la no discriminación por distintos motivos, llámese sexo, raza, religión, posiciones políticas, ideológicas, orientación sexual e identidad de género. Pero en este país se prohíbe la discriminación, pero no hay un mecanismo legal de sanción y castigo para las personas que ejecutan actos de discriminación hacia otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Asamblea Nacional este año ha iniciado un proyecto de ley orgánica contra toda forma de discriminación. Ya se ha presentado la primera discusión, ha salido a la discusión pública, a consultar a la sociedad respecto a la ley, pero hay grupos conservadores, fundamentalistas y evangélicos dentro de la misma Asamblea Nacional que están limitando que la ley avance, es decir, que pase a segunda discusión y que efectivamente en Venezuela podamos tener una ley que sancione y castigue todas las formas de discriminación. Y cuando hablo de todas las formas me refiero incluso a aquellas formas de discriminación que está dirigida a adultos mayores, a personas con discapacidad, a indígenas, a afrodescendientes y por supuesto personas LGBTI. Luego también tenemos pendiente, que son muchas demandas, y perdona que me encadene, son muchas demandas y tenemos pendiente el reconocimiento de las familias homoparentales. Aquí en Venezuela hay una cantidad de familias homoparentales que no son reconocidas los hijos e hijas, y estos niños y estas niñas están en desventaja respecto al resto de los niños y niñas de otra sociedad porque no tienen el amparo jurídico que deriva del derecho, es decir, del reconocimiento de que ambos padres o ambas madres le den a través de la partida de nacimiento. Porque, por ejemplo, no pueden ser inscritos entonces en el colegio, no pueden tener la protección social de los seguros sociales de sus trabajos, de ambos padres, entre otras cosas. No pueden ni siquiera tener el derecho a la identidad con los apellidos de ambos padres o ambas madres. Entonces, nos falta muchísimo por avanzar, nos falta muchísimo por reconocer derechos, pero además, Eduardo, nos falta muchísimo por formarnos, por educarnos y por derribar prejuicios. Muchas veces te encuentras en la calle que dice, bueno, pero porque ¿orgullo de qué? Pero es que son personas que jamás han vivido la violencia por ser personas distintas, jamás han vivido la violencia intrafamiliar de las que viven las personas LGBTI cuando son violentadas físicamente, psicológicamente, inducidas al suicidio, expulsadas de los hogares, o incluso parejas que son expulsadas de sitios públicos simplemente por ir tomadas de las manos. Entonces, hasta tanto no generemos la empatía necesaria para reconocer que existe un determinado grado y situación de violencia hacia un grupo de personas solo por el hecho de ser distintas, de ser diferentes, entonces va a ser complicado que avancemos en estos temas sociales, culturales y jurídicos. Richel, qué interesante escucharte, qué manera de desgranar en poquito tiempo, bueno, la profundidad de este tema. Varias preguntas, pero en primer lugar, por ejemplo, en Venezuela, ¿ustedes pueden adoptar legalmente? No, eso no es un derecho ese es un derecho que deriva del matrimonio civil igualitario, y es interesante que me hagas esta pregunta, Eduardo, porque hay muchos mitos y muchos tabúes y mucha falsa información al respecto. En Venezuela se le permite adoptar a una sola persona, no se le permite adoptar a las parejas homosexuales, ni gays, ni lesbianas, ni bisexuales, a ninguna de estas parejas. Pero si esta persona va sola a solicitar la adopción, se la dan. En cambio, eso no sucede con las parejas heterosexuales. Un hombre y una mujer acuden y no les ponen ningún tipo de problema. Allí ya puedes evaluar la discriminación. Pero además hay una desinformación porque dicen, bueno, es que las personas LGBTI van a adoptar a los niños para violentarlos físicamente, para abusarlos sexualmente. Y mira, las estadísticas son claras. En los países donde está permitida la adopción sin restricción para ningún tipo de pareja,
Bueno, lamentándolo mucho, más del 95% de los abusos sexuales vienen de parejas heterosexuales que están conformadas por hombre y por mujer. Entonces, en la medida que sigamos manteniendo esta desinformación y este tabú en contra de las parejas, digamos, conformadas por el mismo sexo, no vamos a poder avanzar en el tema de la adopción. Y bastantes niños que hay en las calles de Caracas abandonados por padres irresponsables y no se les permite a estas parejas que realmente quieren cuidar, quieren darle protección a estos niños para, digamos que para que tengan un hogar. Bueno, Richelle, muchas gracias por este rato, por este mensaje y nos comprometemos a mantener las puertas abiertas para próximas visitas y para hacer seguimiento al asunto. Un gran abrazo. Me invitaron allá, pero yo hoy tengo todo el día de entrevistas y se me complicó. Bueno, siempre bienvenida, un gran abrazo y gracias. Vale, saludos a todos. Richelle Briceño, educadora, abogada, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Qué interesante entrevista. Amigos, vamos a la pausa. Regresaremos con Eduardo Fernández para hablar sobre la necesidad y el cómo de la recuperación de la confianza en el voto. Pendientes.